Imagina que te encuentras en 1991. Puede que seas aficionado o no al mundo de los autos, pero de algo estás consciente. Tu país es un desvalido en la carrera de las 24 horas del Le Mans. Pero es el 59º Grand Prix de resistencia de dicha competición y Japón, ya acostumbrado a la derrota, ve un rayo de esperanza de que en esta ocasión la cosa será diferente, de que su país finalmente podrá destacar. El país entero está mirando la TV en silencio. Algo les dice que sus ojos llegarán a ver un momento histórico. Sus corazones están latiendo frenéticamente. Están apretándose las manos entre ellos. Sus ojos están abiertos para no perderse ni un instante. Cada canal en Japón transmitió el mismo mensaje. Los oídos de una nación entera se encuentran erguidos. Entonces la espera de los japoneses se vio recompensada. Por primera vez en sus vidas, su país es el ganador en Le Mans. Fueron victoriosos en una lucha que ellos creyeron imposible. El caballero había derrotado al dragón. Un pequeño equipo de valientes segundones oprimidos demostraron al mundo que ellos no son solo contendientes. Ellos también son campeones. Ellos lograron sacarle el dedo medio gloriosamente a los demás competidores, quienes los subestimaron por haber sido perdedores en el pasado. Les contaremos la historia del Mazda 787B. Esta es una historia particular debido a que no vamos a hablarles exactamente de vencedores. Hoy les hablaremos de unos perdedores perpetuos que tuvieron una gran oportunidad de conocer el sabor de la victoria. El equipo de Mazda no pasó a ser unos ganadores en sí, pero su gran victoria, vaya que fue algo que marcó un antes y un después. Y lo más emocionante fue que de no haberlo conseguido en aquella ocasión, nunca más habrían tenido una segunda oportunidad. Pero para los neófitos de la historia del Le Mans, vamos a regresarnos a los años 60. Aquí un personaje llamado Felix Wankel diseñó el ahora famoso motor rotativo, y Mazda en el futuro sería la compañía que más uso le daría a esta creación. Pero por aquel entonces estaban ansiosos por darle uso por primera vez. Ok. Pero, ¿qué tiene de especial esta invención? Se trataba de un modo revolucionario de utilizar el combustible. Tenía una menor cantidad de piezas móviles que otros, tenía menos vibraciones, era ligero, era simple, era compacto. Con lo anteriormente dicho, imaginarían que el motor rotativo era extensivamente utilizado por multitudes de compañías. Bueno, la cosa no fue así. Mazda eran de los pocos que realmente creían en esta maravilla de la ingeniería. Para darles un ejemplo, en su primera carrera de turismos con dicho motor, ellos ni siquiera llegaron al podio. Ya les hablamos del motor, pasemos a los predecesores del protagonista de este video, es decir, los autos anteriores de Mazda. Bien, al tener el sueño de ganar el Le Mans, es lógico que creasen autos que a simple vista se vieran prometedores. El primero fue el MC74. ¿Y qué tenía? Bien, se averió en medio de la carrera y no la pudo terminar. Más tarde lo volvieron a intentar con el Mazda RX-7 25 4i Le Mans, pero este ni siquiera llegó a cualificar. Pero Mazda no se rindió, y en 1984 el milagro ocurrió. Para sorpresa de todos, ellos consiguieron ganar una carrera con un auto diseñado por Lola Kart, el cual se llamaba Mazda Lola T616. Sí, al igual que muchos de ustedes, nosotros sabemos que este último es un auto de clase baja, pero Mazda creía en el motor de Wankel y por una vez les llevó la victoria. Habían esperanzas que nuevamente parecieron ser vanas, ya que fue seguida de múltiples fracasos. Lo intentaron de nuevo con el 757, el 767 y el 767B, todos resultando en decepción. No importaba cuánto empeño le pusieran al Mazda, cada año los competidores les hacían morder el polvo. ¿Pero eso les hizo rendirse finalmente? Claro que no. Así que en 1990 lo intentaron otra vez. Para esta ocasión prepararon un auto de carreras con el que estaban convencidos de que llegarían a la victoria. No por milagro, sino por su habilidad. Este fue el Mazda 787. Oh sí. Este último predecesor prescindió de los dos pequeños rotativos 13B, siendo cambiados por el gigantesco motor R26B 4Rotor.
Con esta monstruosidad, en el primer año de los 90, los conductores arrancaron con el gran sonido característico de ese Goliath. Dieron todo de sí, la carrera fue reñida, y al final lo lograron. Ambos Mazda 787 demostraron ser incapaces de no llegar ni a la meta. Un momento, ¿qué? ¿Todo por nada? Así es, el primer auto tuvo un problema con el mismo motor en sí, y el segundo se declaró familiar del infame Ford Pinto. Se prendió en llamas y se rindió. Habían pasado varias décadas desde la creación y numerosas modificaciones del motor rotativo. Uno imaginaría que después de este rotundo fracaso, ya sería momento de jubilar al hijo de Wankel. Queremos decir, la cosa no podría ponerse peor, ¿no sí? De hecho, la cosa empeoró. Para aquellos que no están familiarizados con las carreras, una de las cosas que resulta de suma importancia en las pistas de carreras son las reglas. ¿El auto es importante? Por supuesto. ¿Y el conductor? Igual. Pero si las reglas no son cumplidas, el mérito de estos dos elementos imprescindibles quedará en nada. Las reglas, el auto y el conductor solo sirven cuando se cumplen los tres en su conjunto. ¿Por qué te comentamos esto? Porque las reglas iban a cambiar, y así el motor rotativo y sus variantes utilizadas por Mazda quedarían baneados, se volverían proscritos. La excusa de esto es que los autos en los 80 se estaban volviendo demasiado rápidos, así que las reglas empezaron a cambiar. Los muchachos a cargo de Le Mans, la Federación Internacional del Automóvil, o FIA, querían que todos se adhirieran a los aburridos estándares de la Fórmula 1, lo cual daría fin a parte de la experiencia para los desarrolladores, que era crear locos motores experimentales ochenteros que empujaban los límites de las reglas de la física. Las reglas harían que estas hermosuras fueran abandonadas por los motores estándares de 3.5 litros. Aburrido. Dichas reglas se llevaron a efecto en la temporada de 1992, por lo que sí, el motor rotativo, el gran orgullo de Mazda, tenía un último año para demostrar que tenía la capacidad de llevarlos a una última victoria, de demostrar que el motor rotativo era una plataforma viable de carreras. Así es, el que el protagonista de este video, el Mazda 787B, fuera proscrito no fue por ser demasiado veloz o ruidoso, a tal extremo que los oficiales de pista debían advertir a los espectadores que se acercaba debido a que el sonido taladraba sus tímpanos. Y de seguro alguno de ustedes ha llegado a escuchar ese ruido monstruoso en persona. La verdad es más humillante. El auto sería baneado debido a un aburrido libro de reglas, por lo que, teniendo en mente que en 1991 sería su última oportunidad de probar dicho motor, Mazda se regresó al tablero de dibujo, se replanteó su fracasado 787 y el resultado fue nada menos que una maravilla tecnológica. El protagonista de este video había nacido. Sí. Por mucho que les cueste creerlo, eran otros tiempos, y por aquella época no había precedentes de la cosa extraña que era el 787B. La mente maestra responsable de esta belleza fue Nigel Schroeder, un hombre que había trabajado en el Porsche 956 y limó sus habilidades en Fórmula 1 con su ahora icónica paleta de colores naranjas y verdes. La creación de este veterano era más ligera que los predecesores fracasados que ya hemos mencionado. Él logró convencer a Mazda Speed, la que por aquel entonces era la división de rendimiento interna de Mazda, a invertir el capital que ahorraban tan celosamente en un monocasco entero de fibra de carbono, con un cuerpo formado aerodinámicamente con un túnel de viento, diseñado para rodar a máxima velocidad en la Mulsanne Straight, una recta de 6 kilómetros del circuito de la Sarthe. Tenía frenos de carbono, lo cual fue una revolución para su época, y no crean que lo habían olvidado. Ellos revisaron el motor R26B 4Rotor, aprendiendo de su error anterior. Esta actualización, que los llevaría a la anhelada victoria, tenía sellos mecánicos de cerámica, 3 bujías de rotor y tenía un subnormal pero a su vez revolucionario sistema de admisión continuamente variable que, para no hablar en tecnobalbuceo, permitía al vehículo mantenerse en su banda de poder durante toda la carrera. En otras palabras, era un VTEC pero en esteroides. Eso en idioma coloquial significa que el auto tenía la capacidad de producir cerca de 900 caballos de fuerza de un instante al otro,
y lo conseguía con extrema eficiencia. Al haber alcanzado este poder, Mazda decidió desafinarlo a 700 caballos de fuerza. ¿Cómo? Pues es bastante lógico. Hicieron eso para conseguir que fuera más eficiente y seguro. Queremos decir, esto fue diseñado con una carrera de resistencia en mente, por lo que eficiente y seguro era mucho más importante en ese contexto que rápido. De nuevo hablamos del pasado. Es 1991 y este año Mazda consiguió tener el motor más eficiente y seguro. Hoy en día claramente fue superado por sus generaciones posteriores, los RX-7S y los RX-8S. Pero en ese contexto histórico, en una carrera pensada para empujar los límites de este motor, todos los estereotipos de los motores rotatorios acaban demostrándose como eso, cosas que solo creen las personas estúpidas. Y este auto demostraría de una vez por todas que la mala fama de su motor fue cosa del pasado. Para muestra, un botón. Como muchos ya saben, cuando se busca un piloto de carreras, lo normal sería ver quién consigue los mejores récords de vuelta, pero no fue este el caso. Las prácticas del 787B se basaron en su motor. ¿Y cómo es eso? Bien, básicamente se buscaban conseguir los conductores que gastaran la menor cantidad de combustible al mismo tiempo que conseguían un tiempo de vuelta decente. Se buscaba balance, básicamente. El 787B era una monstruosidad a la que no se le parecía nada por aquella época. Y más que un vehículo, era como una abominación que requería de alguien capaz de domarla sin morir en el intento. Contaba con un motor de altas revoluciones, una curva insana de torque y aerodinámicas salvajes tuneadas en las rectas con el objetivo de aguantar a velocidades respetables. Esto no era algo apto para un aficionado cualquiera. Una mala decisión podría, hipotéticamente hablando, hacer que el conductor saliera disparado por los aires como si intentara montar a un toro furibundo. Con esto en mente, Mazda se vio obligado a encontrar los ejemplos más triunfantes de su profesión, lo que significaba que, en este caso, estaban obligados a emplear a aquellas personas de las cuales se les ignora cualquiera de sus excentricidades con la condición de que sean los mejores en lo que hacen. Un prisionero y un hombre al que sus doctores le indicaron que ya no debía competir en carreras de autos. En otras palabras, un grupo heterogéneo de inadaptados. El equipo de Mazda era francés, pero estuvo encabezado por un belga llamado Jackie Ick. Los conductores eran de todo el viejo mundo, incluyendo Bélgica, Suecia, Irlanda y Japón. Hubo dos equipos de 787BS en aquella carrera, pero en este video solo nos interesan aquellos que llevaron a este auto a la victoria. El equipo del belga Bertrand Gachot, el alemán Volker Weidler y desde Reino Unido el loco en persona Johnny Herbert. Hablaremos de los tres. Justo antes de este acontecimiento, Bertrand tuvo que perderse 5 grandes premios, ya que debió pasar 2 meses en prisión por un altercado con un taxista londinense. Sí, escucharon bien. Gachot sufrió un accidente de tránsito menor con un taxi, un simple raspón en una calle de Londres. Pero pasó que la discusión con el taxista subió de tono, y el resto de colegas se detuvieron en solidaridad gremial para acorralar al piloto de Fórmula 1. Acto seguido, manoteó del bolso de su novia un spray de gas lacrimógeno y roció la cara de su rival. Según Gachot, la policía lo rescató de una muerte segura, porque en la pataola otros 50 taxistas querían lincharlo. Volker había conducido el Porsche 962C en Le Mans anteriormente, pero para el acontecimiento había tenido relativamente pocas victorias en su expediente. Parece ser que Mazda vio que, aun estando verde, estaban ante una promesa. Finalmente, Johnny Herbert. Ay, pobre Johnny. Estábamos ante un veterano de la Fórmula 1, pero si han prestado atención sabrán que este señor para este tiempo debía estar más que jubilado. Pasa que tuvo un espantoso accidente en 1988 en Brands Hatch, en el cual golpeó su auto contra las barreras de protección, lo cual le dejó como consecuencia importantes lesiones en las piernas. Según sus propias palabras, muchos años después, cuando el coche se paró tras el accidente, vi un gran agujero hacia el morro y pensaba que me había quedado sin piernas. En el hospital me dijeron que había perdido mucha sangre y de hecho estuve inconsciente la mayor parte del tiempo. Me recosieron literalmente.
y reconstruyeron el pie izquierdo, en el que no tengo movilidad alguna, y el derecho se dislocó por el tobillo. Perdí el dedo gordo, y durante años tuve infecciones de las que salían trocitos de goma o incluso de hierba. Aún con esa gran dificultad, Kerbert, en contra de sus médicos y el sentido común, se empeñó en seguir intentándolo. No una última, sino varias veces más antes de quedar definitivamente como comentarista. No fue nada fácil. Le resultó extremadamente difícil pisar el pedal del freno y al principio del Le Mans no podía conducir. Pero aún así persistió y sabía que tenía posibilidades de ganar. Resumiendo, este equipo de individuos defectuosos, variopintos, un prisionero, un novato y un semi-retirado que arriesgaba aún más su vida que el resto de los pilotos, formaron el equipo que haría historia a principios de los 90. Todavía falta un detalle que debemos recalcar, un detalle que acabaría siendo crucial para que este evento ocurriera. ¿Recuerdan las aburridas reglas de las que hablamos hace unos minutos? Algo referente a que faltaba un año para que estas reglas prohibieran ciertos motores. Bueno, resulta y acontece que técnicamente en 1991 aún no estaba en vigor, pero el no cumplir esa futura regla suponía ciertas penalizaciones. ¡Oh, no! Sí, como verán, para empezar el top 10, los primeros puestos de competidores estaban reservados a los niños buenos que se ajustaban a los estándares de Fórmula 1. ¿Y dónde estaban los competidores de Mazda con su 787B, con ese motor gigante rotatorio? En el número 19. Bueno, prácticamente el protagonista de esta historia empezó en una posición más desventajosa, pero ahí terminaba la cosa. No. La gran mayoría de niños malos que no se ajustaron a las futuras reglas tenían la siguiente penalización de que se le agregaran 200 kilogramos de lastre al auto. ¡Wow! Curiosamente, esto no fue el caso del protagonista de esta historia, así que podría decirse que se hizo justicia, o mejor dicho, fue demasiado subestimado. Ocurrió que a la hora de decidir quién tenía esa desventaja, Jackie Ick empleó su excelente labia y fue capaz de convencer a los funcionarios de que el Mazda 787B estaba propulsado por un motor atmosférico de pequeña cilindrada. ¿Y qué tuvieron que decir el resto de equipos? Pues nada, les entró esa información a un oído y les salió por el otro. Ellos vieron al equipo de Mazda como un gatito tierno, o unos niños inocentes que podían dejar hacer lo que se les diera la gana, porque no tenían oportunidad alguna de ganar. De hecho, incluso los de Mazda pensaban eso. Así que mientras los adultos, los Mercedes-Benz y Porsche se enfrentaban al reto presumiendo sus 1000 kilogramos como una medalla, el joven e inocente Mazda podría rodar tranquilo con sus 830 kilogramos. Con sus antecedentes, más bien ya era premio suficiente que les permitieran tan siquiera calificar. Entonces la carrera empezó. En la mente de quienes sufrieron esa desventaja fue que tampoco hacía la gran diferencia. Una vez empezaron las 24 horas de Le Mans, el equipo de Peugeot sin el peso extra fue superado por el equipo de Mercedes, que sí llevaba el injusto lastre. El último estaba pilotado por nada más y nada menos que Michael Schumacher en persona. La fuerza bruta y habilidad de los equipos de Mercedes eran más que suficiente para valerles la victoria. Que le den a los 200 kilogramos. Ellos tenían de los mejores equipos. Entonces ocurrió lo inesperado. El equipo de Mercedes tenía justo detrás a alguien que no se esperaba. El gatito, el niño tierno que no se asustó a nadie. El Mazda 787B, presumiendo su número 55. Cuando llegó la noche, los aparentes campeones comenzaron a sentir el verdadero terror. Los perdedores de Japón habían llegado al cuarto lugar. Verán, los de Mazda estaban viendo eso y en sus cabezas pasaron todo tipo de pensamientos. Entre esos estaban: ¿de veras nosotros logramos eso? Ni siquiera nos lo esperábamos. Mientras que los demás competidores se cuestionaban: ¿es en serio? Todos estaban sorprendidos. Nadie creía que el 787B tenía posibilidad de ser competitivo. Al final, los grandes manufactureros respetaron el equipo de Mazda, y al subestimarlos, cavaron sus propias tumbas. Ya era demasiado tarde para arrepentirse de ignorarlos. Los tres Mercedes que andaban al frente de Mazda simplemente no pudieron mantenerlo a raya. Uno a uno, acabó por admitir su derrota ante el segundón.
El número 31 tuvo problemas con la caja de cambios. El número 32 chocó contra algunos escombros. Antes de darse cuenta, el protagonista de este video se encontraba en el segundo lugar. Entonces ocurrió lo que todos en Japón esperaban. El primer lugar, dominado hasta ahora por Mercedes-Benz, empezó a sobrecalentarse. El equipo, en su total profesionalidad, intentó compensarlo bajando la velocidad, pero tuvieron claro de que nada podían hacer ante una repentina aceleración de quien tenían a la espalda, quien ya olía el olor de la victoria, y Mazda aprovechó la oportunidad. El auto, con ese motor del que nadie confiaba, aceleró hasta el límite y quedó en primer lugar. Sobre todos esos niñitos buenos que usaron motores de Fórmula 1 y sobre los demás rebeldes que aceptaron el peso extra y sintieron pena por Mazda, permitiéndole esa ventaja. Ahora es que llegamos a lo que dijimos en el prólogo de este video. Toda la TV japonesa estaba sintonizada con esta carrera en este momento. Johnny Herbert, el señor con el pie roto que no debía competir, se vio obligado a esforzarse el doble para llegar primero a la recta final. Él arriesgó su vida, pero mereció la pena. Al final de la carrera, él estaba en una situación lamentable. Casi no le quedaba agua en su cuerpo. Su tobillo pedía que por favor lo mataran. Su dolor rozaba con un umbral tal que no volcó el auto de un desmayo por milagro. Estaba a 2 pasos de vomitar. No podía tenerse en pie. Había perdido años de su vida en esa carrera al punto de que casi se había vuelto transparente y tuvieron que sacarlo del auto y meterlo en una ambulancia. Pero al final sobrevivió y recordaría esta anécdota con orgullo. Todo un país estaba emocionado y el motor rotativo de Wankel demostró en su última oportunidad que sí era digno. Esto fue un gran dedo medio hacia los funcionarios que prohibieron ese motor. Y así, en 1991, el Mazda 787B, para sorpresa del planeta entero, llevó a Japón por primera vez al primer lugar en la prestigiosa 24 horas del Le Mans. Todo fue el resultado de docenas de ingenieros, conductores y mecánicos que no se rindieron después de múltiples derrotas. Y el resultado quedó registrado en la historia de las carreras automovilísticas. Y listo. Esto fue Clásicos al Volante. Si les gustó este video, consideren darle like, suscribirse y compartirlo con aquellos que consideran que podrían hallarlo interesante. Nosotros nos despedimos por los momentos, pero si estás interesado en ver más contenido de nuestro canal, nos vemos en el futuro. ¡Chao!